La dictadura de Cuba se ha expandido en la región y lo ha hecho por el impulso que le dio Hugo Chávez a partir del año 1999, poniendo el petróleo, la riqueza, todo el dinero y la institucionalidad de Venezuela para generar el crecimiento de un proyecto que empezó autoproclamándose populista, después socialista, y que ha terminado con el rótulo de socialismo del siglo XXI, y que solamente es la expansión de la dictadura cubana en toda su integridad, su metodología para detentar el poder, terrorismo de Estado, su sistema para organizar su estructura, crimen organizado, los mecanismos de destrucción del sistema productivo. En Cuba destrozaron la principal industria, que era el azúcar. En Venezuela, en este siglo, han destrozado la industria petrolera. En Nicaragua han terminado con toda la industria productiva seria. En Bolivia han terminado con el gas y con la minería organizada. Y entonces lo que hacen es producir miseria. Después de que llega al gobierno Evo Morales, recibe un país en crecimiento, recibe un país con capacidad de exportación. Bolivia era la principal potencia gasífera de Sudamérica. Estaba exportando gas a la Argentina, al Brasil, y lista para exportar gas a México y Estados Unidos. Entonces produce un golpe de Estado que llaman la guerra del gas. Derrocan al presidente Sánchez Lozada el año 2003, el 17 de octubre, diciendo que había que preservar los recursos naturales. Y hecho el golpe de Estado, los golpistas, Carlos Mesa, que era el vicepresidente traidor de esa gesta, Evo Morales, Felipe Quispe y sus aldárates, que después aparecerían como opositores funcionales, hacen la Agenda de Octubre. Y la Agenda de Octubre plantea varios puntos. El primero es la nacionalización de hidrocarburos. El segundo es la Asamblea Constituyente. El tercero es perseguir a los líderes democráticos. Ponen algunas cosas más. Y la nacionalización, lo que llaman nacionalización, no había nada que nacionalizar, porque el petróleo es boliviano desde siempre, constitucionalmente. Y la empresa petrolera y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos era el socio principal de contratos de exploración, explotación y transporte con las grandes petroleras del mundo, que se había producido a través de un proceso que se llamó proceso de capitalización, que le daban dos cosas a Bolivia: gran inversión de capital puede tener cualquiera, pero cuando uno en determinados rubros negocia, busca tecnología. Y los socios en materia petrolera eran las empresas más grandes del mundo que tenían la tecnología que se necesitaba. Lo mismo que en materia eléctrica, lo mismo que en materia de transporte y otros ámbitos en los que se había producido el proceso de capitalización. Entonces, cuando Evo Morales llega a la presidencia, recibe un país con dinero, con reservas, y que no tenía deuda externa. Y además en ese momento se produce el gran boom de los precios de las materias primas, de los commodities. Entonces le pasa a Evo Morales lo que en ese momento acontece con Correa, con Chávez, con Ortega a partir del 2007, con los Kirchner. Tienen una gran liquidez. Y con esa gran liquidez se dedican a hacer desarrollismo y corrupción. Entonces consumen los recursos, acaban con las reservas, sobreendeudan a los países y liquidan el aparato productivo. ¿Y cómo liquidan el aparato productivo? Haciendo abusos, cometiendo crímenes contra la iniciativa y la propiedad privada. Eso ha pasado en Bolivia con lo que llaman nacionalización. Han hecho simplemente desaparecer los contratos de exploración. No han nacionalizado nada, han concentrado todo en manos del Estado, el estatismo es la regla, y ahí viene la corrupción y el acabose. Ahora estamos viendo el tema del Tren de Aragua, ustedes están sufriendo en el Ecuador el tema de los grupos criminales que asesinan, secuestran, matan. Ese es el resultado tardío de la institucionalización del crimen que le dejó Correa al Ecuador. O sea, Bolivia está en ese camino. Bolivia ha perdido todo su sistema productivo. ¿Por qué? Porque ha sido ocupada por una dictadura satélite totalmente entreguista,
han liquidado los recursos naturales, no hay un sentido nacional y es un satélite de Cuba y Venezuela. Y va en ese camino, no tarda en llegar. Una de las cosas que ahora se está trabajando y que han pedido los miembros del exilio cubano es que Estados Unidos le deje de vender a Cuba, porque Estados Unidos, con pago al contado, es el principal proveedor de pollo, de alimentos y de materiales que compra la dictadura cubana, porque está más cerca y les resulta más barato. ¿Cuál es el bloqueo respecto a Venezuela? Ninguno. La sanción que acaba de imponer el presidente de los Estados Unidos está referida a que el petróleo que vende la dictadura de Venezuela es petróleo que le está robando al pueblo venezolano. Entonces los países que compren ese petróleo robado van a pagar un arancel del 25% adicional. Y ni China, ni India, ni nadie quiere pagar eso porque lo saca del mercado, les quita competitividad y se está quedando la dictadura sin la posibilidad de vender lo que se roba. Porque ese petróleo, de nuevo, no es de la dictadura, es del pueblo venezolano que el 28 de julio pasado votó para elegir presidente a González Urrutia con María Corina Machado y la dictadura por la fuerza se ha quedado ahí. Ahora, en el caso de Bolivia, no hay ningún tipo de presión, pero hay el discurso antiimperialista. Y con el discurso antiimperialista han convertido Bolivia en una base militar iraní y le están entregando todo el litio a China y a Rusia por mandato de Cuba. Entonces, lo que tenemos que ser es muy claros. Dejar de creer en las narrativas que falsifica el socialismo del siglo XXI, el casismo que se ha apoderado de esto, que son mentiras. La narrativa de la revolución cubana, ¿quién cree en la revolución cubana? Si hubiera revolución en Cuba, habría comida y los jóvenes y el pueblo no tendría que estar buscando a dónde escapa y cómo escapa. Lo mismo en Venezuela. Venezuela es el país más rico de la región de las Américas, las reservas petroleras más importantes del mundo y en miseria. Nicaragua y Bolivia en ese camino. El Ecuador ha tirado un giro después del cambio que hizo el presidente Lenín Moreno, pero tiene que concluir un proceso de transición a la democracia, acabando con el crimen organizado. O sea, aquí lo que hay que hacer fundamentalmente, don Miguel, es separar la política del crimen organizado. En Bolivia, el 2019, Evo Morales renunció, salió con la ayuda de un avión militar mexicano y con la ayuda de la oposición funcional. Jorge Quiroga Ramírez fue quien dio la autorización para que ese avión entre y quien dijo que estaba bien que Evo Morales se vaya. En vez de ser procesado en Bolivia, se fue a México, a Cuba, volvió a la Argentina y desde la Argentina con el gobierno de Fernández Kirchner hicieron la plataforma para que el año 2020 hagan un fraude electoral que llevó a la presidencia a Luis Arce. En esa dinámica, lo que nunca se hizo fue inhabilitar al partido del crimen organizado, que se llama Movimiento al Socialismo. Nunca se hizo enjuiciar y sentenciar a Evo Morales, de manera que cuando regresó el 2020, la impunidad fue la regla. Y ese es un caso terrible, que no están enfrentando un partido político. Cuando uno enfrenta un partido o un grupo político, sabe lo que puede pasar. Cuando enfrenta al crimen organizado, sabe que el crimen organizado va a ser fraude electoral, va a cometer delitos, crímenes, va a hacer amenazas, va a ejecutar mecanismos de terror antes, durante y después de la elección, como el que usted estaba comentando al introducir esta entrevista, y que van a hacer todos los crímenes que sean necesarios para volver al poder, porque ese es su negocio. En cambio, en la política, lo que uno tiene es un adversario político al que hay que vencer mediante mecanismos electorales, de transparencia, de Estado de Derecho y de democracia. En el sistema dictatorial, estos convierten al adversario en enemigo y buscan eliminarlo. Hay cerca de 320 presos políticos y más de 10.000 exiliados, que en eso consiste la mayor traición y la mayor prueba de la oposición funcional en Bolivia. Todos los que se dicen opositores, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, el alcalde de Cochabamba, que está de candidato ahora, Óscar Ortiz, Manfred Reyes Villa, toda esta gente no habla de los presos políticos.
Y entre los presos políticos está el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, que fue candidato a la presidencia el 2020. Está acusado de delitos que nunca han sucedido porque el gobierno fabrica delitos. Está la expresidenta Yanine Áñez presa por golpe de Estado, lo único que no ha hecho. No hubo golpe de Estado. Podrían haberla acusado de cualquier otra cosa, pero la han sentenciado por eso y la siguen procesando. Hay mandos militares presos que cumplieron o trataron de cumplir su obligación constitucional. Hay juventudes como la Juventud Cochala, hay dirigentes cívicos como el dirigente cívico de Potosí, lo han sacado de su función cívica directamente a la cárcel, René Joaquino se llama. Entonces, y la oposición de Bolivia, entrando en campaña electoral o en plena campaña electoral, no dice nada. ¿De qué hablan? Hablan de la agenda, del guión que pone la dictadura, haciéndole creer al pueblo boliviano que si ellos llegaran al poder, pudieran mejorar la situación económica. ¿Cómo van a mejorar la situación económica si no hay reservas? Las reservas del Banco Central están en cero. La deuda externa es indeterminada. Nadie sabe lo que es la deuda externa, pero supera el Producto Interno Bruto. La deuda interna es más grave porque se han gastado la plata de los jubilados y de los trabajadores activos apoderándose de los fondos de pensiones a través de la creación de una entidad estatal para ese robo que se llama gestora. Y además de eso no tiene ninguna capacidad productiva. ¿Qué produce Bolivia hoy día? ¿Qué exporta? Nada, importa todo. Y en esa dinámica, los opositores funcionales lo que plantean es mejorar la economía porque lo que hacen es seguir la estrategia de la dictadura, que es mirar el síntoma. Meten a fulano de tal a la cárcel. No, no es un preso político, es la justicia la que falla. Hay asesinatos contra menores o violaciones, hay delitos de carácter sexual. La policía es la que falla. Cuando ellos están encubriendo a la mayor amenaza de crímenes sexuales, que es Evo Morales, por ejemplo, con acusaciones nacionales e internacionales en esa materia. Entonces, de eso se trata. En Bolivia hay un 70 o 80% de repudio popular contra el régimen, pero como van a presentar 10 candidatos, cada uno va a tener 10, 15, 8, 5%, y la dictadura va a terminar, entre comillas, ganando de nuevo la elección. Es decir, Sánchez, Luis Arce Catacora seguirá en el poder reelegido. No, eso es poco posible porque no tiene ninguna popularidad, pero el grupo del socialismo del siglo XXI, del que Arce Catacora es su títere, va a poner un candidato que sea Evo Morales o que sea Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez es la nueva generación de esta corriente que nace en el trópico de Cochabamba, en los sindicatos productores de coca y de cocaína. En los últimos años ha sido presidente del Senado, es un hombre de Evo Morales, y están disputando entre ellos, pero algún rato el amo y señor, que es Cuba, va a decir este es el candidato y asunto terminado. Entonces va a funcionar la oposición funcional para dividir y hacerse ganar, va a funcionar el padrón electoral adulterado, que está falsificado, va a funcionar el órgano electoral que depende de la dictadura, va a funcionar el sistema de justicia que es para encubrirlos, que no protege a nadie, y va a funcionar finalmente la maquinita el día de la elección para hacer fraude electoral, directo.